Bienvenidos un arte más a la Lluna de Valencia. Hoy hablaremos sobre escultura y por eso tenemos aquí a Natividad Navalón. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por contar conmigo para Muchísimas gracias a usted. Natividad representa la transformación desde finales de los años 80 hasta la actualidad de la escultura y por eso quería preguntarle qué cambio ha visto desde aquella época hasta entonces en el papel de la mujer como escultora. Pues si nos remontamos a los años 80, que es cuando empezó a surgir, por lo menos en España, la escultura como una parte fuerte dentro del arte contemporáneo, podemos decir que en aquellos momentos había muy pocas mujeres artistas. Fíjate que coincide con mi etapa de estudiante. La escultura, por las características que tenía, era más pues una disciplina o una especialidad para hombres. En cambio, hoy en día hay muchas más mujeres que hombres dentro de las aulas, dentro de la especialidad de escultura. Y su obra ha viajado por países como Marruecos, Japón, México, Brasil. ¿Cómo han recibido su obra en esos países? ¿Es muy diferente a España? Fíjate, estamos hablando de América, Europa, Asia, África, pues depende de las culturas. No hay ningún problema en países europeos, en América. Sí que es más difícil en el panorama Japón, China. Una mujer todavía allí le cuesta salir como artista y en África pues todavía más. Claro. A medida que su obra ha evolucionado a lo largo del tiempo, se ha vinculado más con la figura femenina. Ahí hubo un proyecto que se llamaba Sin pedir perdón, donde se muestran arquetipos femeninos relacionados con el hogar, el hecho de planchar, coser. ¿Qué quería representar en esta obra, en este proyecto? Pues un poco reivindicar el acto de tejer como sinónimo, como connotación al tejer la identidad. Entonces, no es para nada como yo me dedicaba a mis labores, solamente sé hacer escultura de coser, al revés. Yo aprendí a coser haciendo escultura. Entonces, queríamos que materiales no nobles como pues, la piedra, el bronce, procesos escultóricos, no como la fundición, la soldadura, sino algo más relacionado a lo mejor con el mundo femenino, tuviese la identidad suficiente como para aportar al arte contemporáneo pues una manera de reconocerse en el mismo proceso de realizar las esculturas. Sin pedir perdón es una serie posterior a Mi cuerpo como aliviadero del miedo, que plantea una visión desde el punto de vista de la mujer, de mi cuerpo femenino, y sobre todo cómo ese cristal tinta el modo de ver la vida y el modo de entender la vida. Ese proceso fue reivindicativo, fue cuestionando arquetipos femeninos para luego asumir esa identidad de pleno derecho y con ello reivindicar desde la calma, desde la serenidad y desde una línea constante y decisiva el papel de la mujer en la sociedad. Entonces, el hecho de ser mujer ha influido a la hora de hacer sus proyectos. Yo creo que influye en un artista absolutamente todo. Ser mujer,
tener unos recuerdos, una vida, unos problemas, unas enfermedades, una visión, una ideología. Todo influye porque el arte, ¿qué es? Comunicar una visión sobre algo, una reflexión sobre la realidad, y esa reflexión, esa comunicación va a depender del color de las gafas que tengamos, va a depender de la visión que cada uno tiene. En mi caso, ha sido protagonista la idea de identidad, la idea de mujer, la idea de comunicar como mujer el paso del legado y hacerlo, bueno, pues hacerlo patente, presente y sobre todo, pues mostrar esa historia no escrita que las madres transmiten de generación en generación. Hablando de las madres de generación en generación, hubo una obra que se albergó aquí en el IBAM que se llamaba La maleta de mi madre. También, ¿qué quería representar con esa obra? ¿Qué quería transmitir? Pues en aquellos momentos, y cuando te he dicho antes, tiene que ver mucho con la parte personal y el contexto de sucesos que te pasan en un momento determinado de tu vida. En ese momento es cuando yo me doy cuenta que una hija deja de ser hija y se convierte en madre de su madre. Y entonces me doy cuenta del papel de transmisión que hacen las madres con las hijas y cómo es el paso del legado de esa historia que, como decía antes, no está escrita y siguen pasando y han pasado, y antes de nosotros hubo una mujer y antes otra y otra y otra, que ha sido la que ha dado sentido pues al presente en esa transmisión de conocimientos, porque son las madres las que tienen el privilegio de pasar ese legado de madres a hijas. Y aprovecho también para preguntarle, usted como madre, ¿cómo ha podido compaginar el trabajo de artista, de viajar, con el hecho de ser madre? Pues como todas las madres, organizando, renunciando, sacrificando a veces el trabajo, a veces por el hijo o la hija, y sobre todo pues sacando horas de donde no las hay y un poco de cariño y generosidad, porque vale la pena todo ello. Y ya por último, esta pregunta me gusta preguntársela a todas las mujeres a las que entrevisto, porque creo que si ha pasado algo que quiero reivindicarlo. ¿Alguna vez se ha sentido, le han hecho algo o no le han dejado hacer algo por el mero hecho de ser mujer? Fíjate que en nuestro terreno está bastante asumido el ser artista mujer, y no ha habido nunca, no he tenido ningún problema por el hecho de serlo, quiero decir, no ha habido, no se me ha cuestionado, no se me ha censurado. Si me preguntas, ¿te hubieran hecho más caso si hubiera sido hombre? Pues a lo mejor es posible, pero fíjate, pero no por parte institucional, sino por las propias galerías, que hay veces que dicen, bueno, pues cuando seas más mayor te dedicarás a criar y vas a abandonar el arte, cuando somos las que hemos seguido, toda la línea de investigación, de cultura, de arte, la hemos llevado en los últimos tiempos las mujeres. Ya para finalizar la entrevista, ¿con cuál de todos los proyectos que ha realizado se siente más identificada? ¿Sabes qué pasa? Que como cada proyecto representa un momento personal, cuando hice la serie Mi cuerpo, aliviadero y un miedo, me sentí identificada con ese. Cuando hice la serie Sin pedir perdón, con ese. Sí. Luego, con la serie
de madres a hijas. Ahora estoy en otro punto, ahora estoy pues en la era... épocas. Sí, la era de la indigencia. ¿Con cuál me siento ahora más a gusto y trabajando? Pues precisamente con el que estoy trabajando ahora, la era de la indigencia. ¿Por qué? Porque es un momento en el que se han perdido los valores, la tierra firme ha caído, nos encontramos como náufragos buscando esa tierra firme a la cual aferrarnos, esa tabla de náufrago para seguir caminando. Entonces estoy en ese punto del trabajo. Me parece sí, muy interesante. Sí. ¿Cuándo se dará luz ese proyecto, ¿sabes? Pues de momento hay exposiciones puntuales donde estoy sacando pequeños fragmentos de ese proyecto, y pues se va a ver el mes que viene aquí en Valencia, luego se podrá ver en la Universidad Miguel Hernández de Elche, luego en Argentina y... Qué bien. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias, Natividad, por estar aquí. Y os veo a vosotros en el próximo capítulo. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.